Homenaje a las mujeres y hombres víctimas del terremoto y tsunami de Japón. Lectura de textos de autores y autoras japoneses. Participan en la mesa Gaby Sebasco, Marisol Bello, Jairit Soto, Yolanda Westphalen, Diana Miloslavich y Doris Moromisato. Quiero darles la bienvenida en nombre del Centro Flora Tristán, conmovidas por el tsunami y el terremoto en Japón de marzo de este año. Quisimos desde Flora y en colaboración con la Cámara del Libro y también con el apoyo de la Embajada de Japón, saludamos a la señora Naomi Kuroda, que hoy nos acompaña. Nos pareció que una manera de rendir homenaje era recordando a sus autores y autoras, y por eso decidimos hacer esta mesa de lecturas para que conociéramos y conocieran otras personas algo sobre Japón, que lo podemos hacer también a través de su literatura. Quiero comenzar haciendo una muy breve presentación de la autora que he elegido y de la que voy a leer un fragmento. Es Murasaki Shikibu, que nació en el año 978 y murió en el 1014, es decir, vivió durante el famoso periodo Heian, último periodo de la época clásica de la historia japonesa, que se dio entre los años 794 a 1185, periodo en que la capital fue la ciudad de Kioto y que se considera la cumbre de la corte imperial japonesa y muy destacado por su arte, en especial la poesía y la literatura. Murasaki Shikibu escribió un diario y Genji Monogatari, el relato de Genji, que es de donde lo que voy a leer, es considerada una novela psicológica, la más antigua de la literatura universal y la más importante de la literatura japonesa clásica. Es un emperador, no importa en qué tiempo, vivía entre las numerosas azafatas y damas de la corte una mujer de condición modesta a quien se había favorecido más que a las demás. Las cortesanas, cada una de ellas secretamente deseosa de esta privanza, experimentaban desprecio y odio por la advenediza que había hecho inútiles sus sueños. Sus primitivas compañeras, las camareras de palacio, se mostraban también poco satisfechas de su encumbramiento. De este modo, su posición en la corte, aunque muy preponderante, les puso a continuadas envidias. Luego, cansada de mezquinas venganzas, empezó a languidecer, a ensombrecerse y a retirarse a su casa con mayor frecuencia. Pero el emperador, lejos de conformarse con este estado de cosas, cuando ella no era ya ni la alegre ni poseía la salud de otro tiempo, le aseguraba cada día más ternura. Se negó a prestar oído a todas las exhortaciones y esta forma de proceder fue objeto de la murmuración de todo el país. Altos personajes y cortesanos sintieron aversión por un amor que no comprendían. En voz baja decíase que en el país del otro lado del mar, la China, análogos acontecimientos habían sido la causa de revoluciones y desastres. Más tarde el pueblo comenzó a murmurar. Comparábase a la favorita, a Yang Weifei, amante del emperador Ming Huang, y sin embargo, a pesar de tanto descontento, su amor la protegía y nadie osaba ofenderla. Vamos a dar un salto de varios siglos, porque yo he escogido leer un texto de Haruki Murakami. Bueno, Murakami nació en Kioto en 1949. El texto que yo voy a leer ahora pertenece a un libro de relatos que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. El cuento se llama Viajero por Azar, fue escrito en el año 2005. Aquella noche mi mujer tenía algo que hacer y fui a escucharlo solo. Tony Flanagan es uno de mis pianistas de jazz preferidos. La mayoría de las veces aparece como un acompañante y su interpretación es cálida y profunda, tan refinada como estable. Sus solos poseen una gran belleza. Me aposenté en una mesa al lado del escenario y me dispuse a disfrutar de la música mientras me tomaba una copa de merlot californiano. Sin embargo, si se me permite expresar francamente mi parecer, aquella noche su interpretación distaba mucho de ser apasionada. Quizá no se encontraba en las condiciones físicas idóneas, o quizá fuera todavía demasiado pronto y no se había metido en el tema. No era en absoluto una mala actuación, pero carecía de ese algo que es capaz de transportar el corazón de quien la escucha a un lugar distinto. También se podría decir que le faltaba un toque de magia. Yo lo escuchaba pensando, ese no es Tommy Flanagan, pero seguro que de un momento a otro nos muestra lo que sabe hacer.
Hay muchos poetas que me hubiera gustado citar, pero solamente he escogido unos 3. Son mujeres poetas, debido precisamente a este encuentro internacional que nosotros hacemos en CBT, y me une y me convoca a elegir a estas mujeres para presentárselas en este momento. Una de ellas es Kazuko Shiraishi, que nació en 1931 en Vancouver. Es una de las más conocidas poetas de hoy y ha recibido premios como Muge, Rekitei, Juan Takami o Yomiuri. Tiene una historia de una oveja negra, que es el título de su autobiografía. La siguiente poeta, Ruriko Musuno, nació en Tokio, 1932. Estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio, pero vive en Yokohama. Lo interesante de esta poeta es que traduce a poetas latinoamericanas, como es el caso de Violeta Parra, chilena, al japonés. En la penumbra del sueño se vislumbra el cielo color hierba. Los objetos interplanetarios con color verde claro forman torbellinos vehementes y luego se inclinan como soñando para coagularse en estrellas parpadeantes que llenan el cielo. Ese es el universo lechuga, el estado primordial. En esas estrellas todavía no se han instalado las mesas de los humanos, ni se han sembrado las semillas del apetito. Las lechugas, que todavía no toman formas vegetales, se arraigan con elementos químicos en el terreno de las plantas oscuras, como permeándolas. Sí. La siguiente poeta, la tercera, se llama Toriko Takarabe, de Niigata, 1933. Lo interesante de esta poeta es que pasó su niñez en Manchuria, China, y tras la invasión soviética huyó a Tioshun, donde sobrevivió disfrazándose de niño durante 1 año. Ha traducido al japonés diversos poetas contemporáneos chinos. He escogido un texto de Mishima de la tercera época, que va de 1964 a 1970. En esta época son los últimos escritos, y quizás también resaltar que escribe en este momento un texto que se llama Seda y Percepción, que es el único texto que hace alusión a la clase obrera en Japón, a raíz de una huelga de la seda en 1954. Mishima había sido acusado de haberse ocupado de las élites en Japón y no haber trabajado los temas populares. Esa obra en el último momento lo reivindica. Apenas sorprendió entonces que a Kiyoaki, cumplidos los 18 años, sus preocupaciones le hubieran servido para alejarse cada vez más de lo que le rodeaba. Había crecido aislado, no solo de su propia familia. Los profesores de la escuela habían inculcado en sus alumnos el noble y supremo ejemplo del general Nogi, que se había suicidado para seguir a su emperador en la muerte. Y cuando comenzaron a recalcar el significado de aquel acto, sugiriendo que la tradición habría sido muy pobre si el general hubiera muerto enfermo en su cama, una atmósfera de sencillez espartana comenzó a inundar la escuela. Kiyoaki, que sentía aversión a todo militarismo, llegó a detestar la escuela por esta sola razón. Muchos dicen que estos textos finales de Mishima son casi autobiográficos, y creo que no son autobiográficos, pero como que Mishima nos deja señales, y creo que acá hay una gran señal cuando él dice respecto de la muerte, ¿no? del general Nogi, dice: el noble y supremo ejemplo del general Nogi, que se había suicidado para seguir a su emperador en la muerte. Y cuando comenzaron a recalcar el significado de aquel acto, sugiriendo que la tradición habría sido muy pobre si el general hubiera muerto en su cama. Yo japonesa, y yo voy a hablar sobre Yasunari Kawabata. Kawabata es, a mi entender, el más grande de los escritores japoneses que han tejido en su obra el sutil encuentro entre una literatura
en la que se muestra el Japón tradicional y la literatura occidental. Su estilo se caracteriza por una delicadeza poética impregnada de simbolismo, nostalgia y erotismo. Leamos un párrafo de La casa de las bellas durmientes. Aunque esta muchacha sumida en el sueño no había puesto fin a las horas de su vida, ¿acaso no las había perdido abandonándolas a profundidades insondables? No era una muñeca viviente, pues no podía haber muñecas vivientes, pero para que no se avergonzara de un viejo que ya no era hombre, había sido convertida en juguete viviente. No, un juguete no. Para los viejos podía ser la vida misma. Esta obra magistral por la que Kawabata recibió el premio Nobel en 1968 narra la visita del viejo Eguchi a una casa de citas en la que los usuarios, siempre viejos, se acuestan con mujeres narcotizadas. Vargas Llosa, en Las mentiras verdaderas, nos dice que no solo es un mito japonés, sino universal. Y a mí me toca también mencionar o hablar poquitísimo de dos escritores, quienes son Kenzaburo Oe, él es el último premio Nobel japonés, y también de una escritora buenísima, muy cuestionada por la crítica, pero para mí me parece buenísima, es Banana Yoshimoto. Las novelas de Kenzaburo Oe son así oscuras, densas, alucinantes, y poseen una especie de lucidez alucinante. Es muy existencialista también Kenzaburo Oe, y él tiene un detalle muy importante, ¿no? Tiene un hijo, en 1963 nace su hijo, a quien llama Hikari. Hikari significa luz, y su hijo nace con hidrocefalia y es autista. Y todo su quehacer literario lo ha basado en ese tipo, a entender a su hijo. Y por eso vamos a ver novelas como El grito silencioso o Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Es un conjunto de relatos buenísimo, donde vemos esas características de asfixia. Yo siento que sus novelas son asfixiantes y hay una alucinación tremenda. Hay una escena donde el personaje, que es un niño, va al dentista y el doctor le va a extraer una muela y el niño quiere gritar, pero no emite ningún sonido, porque es un niño con problemas justamente de mentales, ¿no? Para terminar, es Banana Yoshimoto, que a mí me encanta. Dicen que es superficial, que es muy comercial, pero a mí me encanta. A mí me parece que ella refleja la literatura japonesa actual, pero con muchas características tradicionales, la literatura japonesa de la sutileza, de no decir lo que se quiere decir, pero ya se está diciendo, de rodear el tema, la pulpa, de hablar de la cáscara, pero en realidad se está hablando de la pulpa. Y Banana Yoshimoto habla del Tokio o del Japón contemporáneo, donde ya no se conversa, donde dos jóvenes están frente a frente y no conversan, sino que se están mandando mensajes de textos con el celular. A la Embajada del Japón, a todas las participantes, la Cámara Peruana del Libro les agradece su presencia, les invita a participar de otras actividades.